Cordial saludo, respetado tutor y compañeros de curso. Mi nombre es Jason Grajales, dando continuidad pues con la actividad que estamos realizando de forma grupal. Les voy a hablar acerca de lo que es la resonancia magnética en el estudio de rodilla. Inicialmente para dar pues o para iniciar este estudio como tal, debemos contar con un paciente. El paciente es un paciente al cual le vamos a dar una calurosa bienvenida, le vamos a recibir de una manera muy amable, tratar de darle seguridad de lo que vamos a hacer y de hacer ver este estudio como algo práctico que no va a ser muy peligroso. Entonces, lo que hay que hacer de entrada es explicarle las características que tiene el realizar un estudio de resonancia de rodilla, cuáles son esos aportes benéficos que tiene el estudio como tal y cuál va a ser el papel que el paciente va a desempeñar durante este estudio. De entrada, a partir pues de lo que es el saludo, vamos a hacer con el paciente una encuesta de seguridad. Vamos a hablar acerca de lo que es el campo magnético, que es el equipo de resonancia y lo que esto implica. Entonces, que este campo tiene un imán muy potente, el cual puede atraer objetos de metal, ¿sí? Y los puede mover con mucha fuerza y puede desplazarlos de manera repentina, ¿no? Entonces, hay ciertos implantes que poseen algunos pacientes que si bien no sean, digamos, de un hierro, el cual pueda tener magnetismo, sí puede generar un calentamiento en este material que también puede generar afectación para lo que es el paciente. Entonces es importante que revisemos la historia clínica del paciente, mirar qué antecedentes tiene, qué cirugías previas tiene, casos ortopédicos, heridas por arma de fuego, esquirlas de metal, marcapasos, bueno, todo lo que la historia clínica nos arroje a fin de que sea de gran aporte para poder dar un estudio seguro, para poder llevar un tratamiento seguro. Entonces vamos a mirar primero en qué pacientes está indicado la resonancia magnética de rodilla. Bueno, pacientes que tienen trastornos a nivel de lo que son los meniscos, desgarros no desplazados o ya sea desplazados, meniscos discoides, quistes meniscales, anomalías también en lo que es la parte medular, en la parte ósea, necrosis vascular, síndromes de edema medular y fracturas, ¿sí? Condiciones congénitas en estos pacientes a nivel de lo que es la rodilla, la enfermedad de Blom, displasia de la misma y pues, todo lo que sean también trastornos sinoviales o de líquido sinovial, ya sea por carencia de este sí, por carencia de este líquido o derramamiento del mismo de esa cápsula, entonces podríamos detectar sinovitis, bursitis, quistes, popliteos, entre otros. De los trastornos, también tendríamos que empezar a hablar de trastornos musculares y trastornos tendinosos, los cuales pueden ser detectados bajo lo que es la resonancia magnética, distensiones, desgarros parciales, desgarros completos, tendinitis, tendinopatía, síntomas mecánicos de la rodilla como bloqueo, chasquido, condiciones vasculares también van a poder ser observadas a través de lo que es la resonancia y muy importante, patologías neoplásicas, patologías cancerígenas a nivel de lo que es el hueso y también de tejidos blandos. Dentro de lo ya anterior mencionado, entonces vamos a tener muy claras unas pautas para lo que es la condición o la realización de este examen, ¿sí? Y van a hacer una preparación previa. Es importante tener en cuenta que existen unas contraindicaciones
para lo que es este estudio en algunos pacientes. Los pacientes que contengan o que tengan implantes activados eléctricamente, como marcapasos, implantes que conserven magnetismo, bioestimuladores como una bomba de insulina, neuroestimuladores, implantes cocleares, ¿sí? Audífonos, clips a nivel de cráneo, ¿sí? Todas estas características que posean, como las grapas, como los clips, son causales de no posible realización del proceso, ¿no? Del estudio como tal, ya que está dentro de lo contraindicado. La preparación que debe tener el paciente como tal, llenar formulario de consentimiento informado en caso de que también haya que realizar el proceso bajo la administración de un medio de contraste, aunque en este caso no sería así, pero entonces formulario de consentimiento por escrito, donde sea satisfactorio que el paciente entiende lo que se le va a hacer y que es consciente del estudio como tal. En caso tal de que requiera, porque hay pacientes que nos podemos encontrar que sufren de claustrofobia, sí, es de ser necesario, entonces también vamos a tener acompañante para estos pacientes, al cual también se le deben de brindar todas las características de seguridad, sí, ofrecer los tapones para los oídos o auriculares que tengan una música, la cual ayude a hacer este estudio más agradable, sí. Primero que todo, para el proceso, para el estudio de rodilla, vamos a tener que posicionar el paciente. El paciente, después de lo que se ha hecho, su encuesta, su revisión de historia, vamos a posicionarlo. El paciente va a ir posicionado de cúbito supino. Vamos a colocar la rodilla en lo que es la antena o la bobina como tal, inmovilizándola ya sea con cojines, ¿sí? Debajo de la misma para dar pues una firmeza, para como ya como podemos ver en la imagen, trata de estabilidad, de dar estabilidad a esta articulación, la cual no debe tener un movimientos bruscos, lo cual va a generar que el estudio no sea óptimo, ¿no? O que no se vea de la mejor manera. Centrar esta parte o esta extremidad, pues en lo que es el localizador de rayos láser sobre el borde inferior de la rótula, como a partir de donde vamos a iniciar esto. La rodilla debe colocarse con 5 grados de rotación externa. Esta posición es la típica de rodilla relajada, por decirlo así, de manera que el ligamento cruzado anterior sea ortogonal al plano sagital en las imágenes, o sea que también podamos apreciarlo en los cortes. ¿Qué antena vamos a usar para este tipo? Entonces, antena de cuadratura, ¿sí? Que son las que nos permiten pues como tener allí fija la extremidad como tal. Algo característico es que estas antenas nos dan una mejor resolución, tanto de las superficies porque emiten la recepción de señal y todo rige dentro de lo que es esta antena como tal. Entonces nos va a garantizar de que dentro de ese campo están generando no solo recepción, sino que se está generando señal de imagen, lo cual va a mejorar notablemente el estudio final. Tenemos también los localizadores. Entonces, cuando hablamos de los localizadores, vamos a tener que hablar de los localizadores pues, en los tres planos, ¿no? Vamos a hablar de localizadores en plano sagital, en plano coronal y en plano axial. Son los planos sobre los cuales vamos a trabajar nuestro estudio. Allí podemos ver unas imágenes en los respectivos cortes. Cuando vamos a organizar nuestros cuadros de estudio como tal, nuestros recuadros, vamos a empezar a entrar en lo que son localizadores o los parámetros sobre los cuales vamos a trabajar cada estudio. Entonces, por ejemplo, el PD de grasa SAT axial son cortes que nos van a brindar cortes de 3 milímetros
y vamos a planificar esos cortes axiales en el plano coronal, inclinando el bloque de posición paralelo al condilio medial y lateral del fémur. Ahí lo que vamos a hacer es comprobar que el bloque de posicionamiento de los otros planos esté acorde, ¿sí? Se debe dar un ángulo apropiado también en el plano sagital, que sea perpendicular a la línea del fémur y de la tibia. La dirección de fase de estas exploraciones axiales debe ser de derecha a izquierda, esto para evitar que los artefactos formen pulsación de lo que es la arteria apopíclea o que nos genere cierta pulsación o movimiento allí. El uso de bandas de saturación por encima o por debajo del bloque axial, lo que nos va a permitir después reducir aún más artefactos o esa pulsación arterial. También vamos a trabajar los parámetros del PD grasa sentada coronal, que ese nos va a brindar unos porcentajes o unas imágenes de 3 milímetros, donde los vamos a planificar los cortes coronales en el plano axial, inclinando el bloque de posición paralelo al condilio medial y lateral del fémur. Hay que comprobar que ese bloque de posicionamiento en estos otros dos planos acorde, ¿no? Que coincida. La dirección de la fase de las exploraciones axiales debe ser de cabeza de pies, ¿sí? Esto para evitar que los artefactos formen pulsaciones en la misma arteria apopíclea. Allí entonces vamos a usar bandas de saturación por encima y debajo de lo que es el bloque coronal. Debe cubrirse dentro de los cortes toda la articulación de la rodilla, desde lo que es la pata hasta la línea de la arteria apopíclea, es que abarque todo el porcentaje articular. En este otro estudio, digamos en este otro plano, vamos a hablar entonces plano del T1, TSE sagital. Allí hay que planificar los cortes sagitales en lo que es el plano axial. Hay que inclinar el bloque de posición paralelo al condilio lateral del fémur, ¿sí? Paralelo a lo que es el ligamento cruzado anterior. Hay que comprobar que el bloque de posicionamiento de los otros planos pues esté acorde, ¿sí? Se debe dar entonces una angulación apropiado en el plano coronal y que sea paralelo a la línea media del fémur y de la tibia, como se muestra allí en la imagen. Los cortes deben ser suficientes para cubrir toda la articulación de la rodilla, ¿sí? Que son cortes amplios para poder que abarque toda la articulación como tal. Eh, en el siguiente, en la siguiente preparación en los siguientes parámetros, vamos a hablar entonces de lo que es el T2, perdón, STIR sagital. Allí lo que vamos a hacer es planificar los cortes sagitales en el plano axial, ángulo de bloque que sea posición y paralelo al condilio lateral del fémur, o sea, que sea también paralelo al ligamento cruzado anterior. Hay que comprobar que el posicionamiento de los otros planos esté acorde. Se debe dar un ángulo apropiado en el plano coronal paralelo a la línea media del fémur y de la tibia. Entonces los cortes deben ser suficientes para cubrir toda la articulación. La dirección de la fase de las exploraciones axiales debe ser de cabeza a pies. O sea, esto lo que va a hacer es evitar que los artefactos formen también pulsaciones, como que ya pop. Muy bien. Siguiente protocolo, ya estaríamos hablando de lo que es un T2 eh, Medic sagital. Allí hay que planificar los cortes sagitales en el plano axial, un ángulo de bloque de posicionamiento paralelo al condilio lateral del fémur, o sea, paralelo a lo que es el ligamento cruzado anterior. Comprobar también el posicionamiento de los demás bloques. Estos cortes deben ser suficientes para cubrir la articulación de la rodilla desde el condilio lateral hasta el condilio medial. Allí, la dirección de la fase de exploración axiales deben ser de cabeza también a pies.
esto va a evitar que los artefactos formen pulsaciones en la arteria hipofisis. El uso de bandas de saturación por encima y por debajo del bloque sagital también va a reducir artefactos a la hora de la producción de nuestra imagen. Hay, hay unas condiciones que, que se deben dar como recomendaciones para el paciente, por qué el paciente debería realizarse el estudio o cuál es la recomendación final y la experiencia que debe llevarse el paciente. Bueno, como experiencia debe llevarse de que es un estudio seguro, es más lo benéfico que lo que no, por decirlo así. La resonancia magnética es una técnica de exploración que no es invasiva, que no requiere una exposición a radiación. También hay que tener en cuenta que la resonancia magnética ha demostrado ser valiosa en el diagnóstico de una amplia gama de condiciones, incluyendo anormalidades del tendón, ligamento, músculo, cartílago, anormalidades de hueso, que no se pueden visualizar en radiografías o en otras exploraciones por tomografía. Entonces, hay que mostrarle o que el paciente se lleve esa idea de que se ha hecho el estudio más adecuado, más indicado y más seguro. También hay que tener en cuenta, o el paciente debe tener en cuenta, que la resonancia magnética puede ayudar a determinar a los pacientes con lesiones de rodilla que requieren cirugía. Puede evitar su cirugía o puede decir qué tan necesaria es. Bueno, agradezco mucho la atención prestada. Damos continuidad entonces con los demás compañeros.